Bienvenidos a Historia y Arqueología. Viajamos hasta Tierra Santa para visitar una ciudad considerada la cuna del cristianismo, situada en la hermosa región de la Baja Galilea, en Israel, y famosa por ser la ciudad donde Jesús vivió y creció. Hoy Nazaret es la ciudad árabe más grande de Israel, y una de las ciudades más grandes del norte de este país. La mayoría de la población de Nazaret son musulmanes o cristianos. Ser una ciudad con legado cristiano, tener una mayoría musulmana y formar parte de un estado judío, son algunas de las muchas características que hacen tan particular a esta ciudad multicultural. Cuando visites Israel no debes pasar por alto esta ciudad llena de vida. Entre muchas iglesias y lugares cristianos importantes, puedes descubrir una ciudad divertida y llena de vida, que ofrece el sabor auténtico de los estilos de vida contemporáneos de Oriente Medio. Nazaret es rica en sitios culturales, históricos, arqueológicos y espirituales. Ya sea religioso o no, apreciarás la pintoresca belleza e historia de los lugares de interés turístico. Su arquitectura y la atmósfera especial de la ciudad, las muchas iglesias legendarias de Nazaret, las mezquitas, la mágica ciudad vieja, las antiguas fábricas, la herencia tradicional, el mercado lleno de color, famosas tiendas de especias, tiendas de artesanía, actividades culturales, festivales, los sabores auténticos de Oriente Medio, las vistas panorámicas escénicas y el aire fresco de la montaña, son todos ellos motivos por los que esta ciudad exótica tiene tanto éxito con los turistas y amantes de la historia como yo. Hay una nueva ola de restaurantes chef, con excelentes platos regionales auténticos en el panorama culinario de Nazaret. Estos lugares ofrecen una mezcla de giros modernos en platos tradicionales, con influencias mayoritariamente árabes, pero también mediterráneas y europeas. A nosotros nos encanta comer en los restaurantes locales y experimentar la hospitalidad de Oriente Medio, así como los sabores exóticos y los aromas característicos de la cocina árabe. Las variantes más selectas de los platos palestinos tradicionales se sirven en lugares interesantes y llenos de ambiente, como edificios de piedra antigua que se remontan al siglo XIX y a escuelas de primaria del pasado. El sólido sentido de la tradición de la ciudad se contrarresta con actividades divertidas, excelente comida y sorpresas especiales, todo lo cual hace de Nazaret un destino muy agradable y gratificante. A continuación, haremos un recorrido por el templo cristiano más grande de todo el Medio Oriente, que goza del título de Basílica Menor decretado por el Papa. Se trata de la Basílica de la Anunciación situada en el centro histórico de Nazaret, una ciudad de la mítica región de Galilea, que en tiempos de Jesús era solo una aldea de cuevas donde vivían artesanos y campesinos que hablaban en arameo, situada a 157 kilómetros de Jerusalén, donde se desarrolló la mayor parte de la vida de Jesús, desde su más tierna infancia a la juventud y primeras predicaciones, por lo que hoy es también lugar de culto y peregrinación para los cristianos. La basílica que encontramos hoy es un templo creado por el arquitecto italiano Giovanni Muzio en los años 60. El edificio se dispone en dos niveles más la cripta. La planta superior da acceso a la propia iglesia, está realizada en estilo oriental moderno. La planta inferior es un espacio más sobrio e íntimo, donde queda la cripta que contiene los restos de la gruta que un día fue la casa de la Virgen María. El acceso al templo se hace desde una espaciosa entrada rodeada por una muralla decorada con mosaicos, que nos conduce a su fachada principal realizada en bloques de piedra blanca con secciones horizontales de color rosa. Sobre las puertas de acceso se puede observar una decoración en forma de campana realizada con vanos rectangulares, a cuyos lados vemos esculpidas las imágenes de María y el ángel, los cuatro evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, así como las palabras del Angelus Domini nuntiavit Mariae, y verbum caro factum est et habitavit in nobis, o el ángel del Señor llevó el anuncio a María, y el Verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. En esta basílica se encuentra una galería con mosaicos, que representan a algunas de las advocaciones marianas más importantes de diversos países. Entre las advocaciones españolas destacan la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia y la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura. Las puertas de ingreso a la parte inferior de la iglesia
Están realizadas en bronce y cobre con escenas esculpidas de la vida de Jesús, de Adán y Eva, el diluvio, Noé y el pacto con Abraham y la historia de Jonás, tras las cuales se accede al edificio cubierto por un precioso techo decorado con hermosísimos mosaicos policromados. Según una antigua tradición, recogida por varios padres de la Iglesia, en el siglo II vivían aún en Nazaret algunos parientes de Jesús, que conservaban la habitación donde la Virgen Santísima recibió el anuncio del ángel, y la otra casa en que más adelante vivió la Sagrada Familia. También se mantenía la memoria de la fuente donde la Virgen, como las demás mujeres de aquel poblado, iba a buscar agua. Hay testimonios escritos de peregrinos que visitaron Nazaret durante el siglo IV para ver esa casa, y atestiguaron que ya entonces era un lugar de culto cristiano, donde había un altar. En el siglo V, se edificó una iglesia de estilo bizantino, que se encontraba en ruinas cuando llegaron los cruzados a finales del siglo XI. El caballero Normando Tancredo, príncipe de Galilea, ordenó construir una basílica sobre la cueva, pero el nuevo edificio fue una vez más echado al suelo durante la invasión del sultán Baibars en 1263. En 1620, un emir autorizó a los padres franciscanos a adquirir las ruinas de la basílica y la gruta. En 1730, los franciscanos obtuvieron permiso del sultán otomano para construir una nueva iglesia en ese lugar. La estructura fue agrandada en 1877, y completamente demolida en 1955, para permitir la construcción de la basílica actual, que es el santuario cristiano más grande en el Medio Oriente. Antes de empezar la edificación de la nueva basílica, el Studium Biblicum Franciscanum realizó una investigación arqueológica del lugar, donde se encontró un edificio dedicado al culto con numerosos grafitos cristianos. Entre ellos, destaca una inscripción en griego cuya traducción dice Ave María, y otra en la que se menciona el lugar santo de M. Tanto el edificio primitivo como los grafitos son anteriores al siglo III, y con bastante probabilidad corresponderían a finales del I o principios del II de nuestra era. Estos descubrimientos se completaron después con los estudios efectuados en la Santa Casa de Loreto, entre 1962 y 1965, que mostraron su coincidencia con las proporciones que debería tener un edificio adosado a la Gruta de Nazaret, y que los grafitos encontrados en los muros de la casa que se conserva en Loreto, son del mismo estilo y corresponden a idéntica época que los hallados en Nazaret. Estos datos, sumados a los que aportan las fuentes escritas y otros restos arqueológicos, explican por qué es perfectamente compatible que, tanto en la Basílica de Nazaret como en el Santuario de Loreto, los peregrinos puedan contemplar el lugar físico en el que aconteció la encarnación del Verbo. De que fuera este lugar la casa de María, dice un experto. Técnicamente no hay lugar a dudas. Este es uno de los centros más documentados en el mundo, ya que tenemos fundamentos arqueológicos, muchos escritos que sostienen su coherencia. Y además, no hay oposición.
Nadie dice que no existió lo que cuenta la tradición en los evangelios sobre la vida oculta de Jesús en Nazaret. Lo que podemos decir, principalmente, es que hay una tradición del culto del lugar santo en este sitio, llamado tradicionalmente la Cueva de la Anunciación. Es decir, que ha sido siempre venerada como tal. Las pruebas arqueológicas que tenemos se concentran exclusivamente en la presencia de algunos grafitos muy importantes, que nos dan un alto porcentaje de probabilidades sobre la existencia de la casa de María alrededor de la cueva. Envió Dios el ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José. Y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Así describe el Evangelio de San Lucas la inesperada visita que la Virgen María recibe en su humilde casa de Nazaret. María estaba casada con José, pero mantenía su pureza, por lo que quedó muy sorprendida con la noticia de su próxima paternidad. Pero a continuación el arcángel Gabriel le explicó que ese hijo sería concebido por obra del Espíritu Santo. La basílica fue consagrada en 1964 por el Papa Paulo VI, durante su histórica visita a Tierra Santa y santificada el 23 de marzo de 1969. Un segundo servicio ecuménico llevado a cabo 2 días después incluyó la participación de prelados y clérigos de las iglesias ortodoxa griega, armenia, copta, etíope, siria y luterana.
Se cree que la iglesia de San José está situada donde el padre terrenal de Cristo, José, tuvo una vez su hogar y su taller de carpintería. Nazaret también se habría convertido en el hogar de María después de su matrimonio. La iglesia también es conocida como la iglesia de la nutrición o la iglesia de la carpintería de José. La ubicación se reconoció por primera vez como el hogar de la Sagrada Familia en el siglo XVII, cuando los textos se refirieron a ella como la casa y el taller de José. La iglesia de la carpintería de San José se encuentra dentro del mismo complejo que la Basílica de la Anunciación, junto con el convento franciscano de Terra Santa. En el patio se pueden ver artefactos arquitectónicos que fueron descubiertos durante la excavación. Dentro de la iglesia que ahora se encuentra en este lugar, hay varias vidrieras interesantes y pinturas que representan escenas que involucran a José. Ahí está la escena de la boda de José y María, la muerte de José en los brazos de Jesús y María, una escena de José, que muestra a Jesús cómo trabajar en la carpintería mientras María mira, y el sueño de José. La iglesia actual se construyó en 1914 sobre lo que quedaba de una iglesia de los cruzados, y a su vez, se construyó sobre una serie de cuevas. Las cuevas, que probablemente se usaron para el almacenamiento de alimentos en tiempos bíblicos, pudieron haber sido donde se ubicó el taller. Desde la iglesia de hoy en día, hay una escalera que baja a una cripta, y a través de una rejilla en el suelo se pueden ver las cuevas. Más abajo hay una piscina o cuenca de 2 metros cuadrados. La piscina tiene un suelo de mosaico blanco y negro, y se cree que fue un baptisterio que data del siglo I después de Cristo. El mosaico del suelo representa lo que parece ser una escalera, tal vez simbolizando la elevación espiritual de los nuevos conversos al cristianismo. Esto indica que los cristianos se reunieron aquí en tiempos bíblicos, incluso antes de que la ciudad tuviera iglesias oficiales. Parece que el hogar, al haber sido identificado como el hogar de la Sagrada Familia, se usó para el culto cristiano durante la era bizantina. Todavía hay otras zonas que parecen ser más viejas, que alcanzan un pasaje estrecho que finalmente se abre en una habitación. En esta sala, se encuentran las cuevas que se han tallado en la piedra caliza para el almacenamiento de grano, y también usadas como cisternas de agua. Esto fue un método típico de almacenamiento durante la época romana. Aunque la tradición cristiana sitúa en este lugar la residencia de la Sagrada Familia y el taller donde José trabajaba la madera, no se han encontrado pruebas evidentes de que en algunas de estas grutas y habitaciones se ejerciera el oficio de la carpintería tal y como lo entendemos, por lo que algunos estudiosos opinan que, como en los evangelios se refieren con la palabra tecton, constructor, artesano, a la profesión de José, probablemente trabajase tanto la piedra como la madera, los materiales de construcción más comunes de su época, y que éste desarrollase en realidad su actividad en las ciudades cercanas de Séforis o Tzippori, que en aquel entonces estaban siendo reconstruidas por Herodes. Muchas gracias por estar ahí.